Bendiciones, ciudad. Aquí te habla tu pastor Aldo López para compartir contigo mi testimonio de salvación. El pasado domingo hicimos un reto, ¿verdad? Para que pudiéramos compartir nuestro testimonio de salvación. Y en algunos segundos o minutos, pues les comparto el mío. Ciertamente, ¿verdad? Cuando hablamos de la salvación, hablamos de esa experiencia, ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que cambió nuestra vida. Obvio, mi encuentro con el Señor fue a una temprana edad. Apenas tenía 14 años de edad y uno pudiera preguntarse, ¿verdad? ¿Qué sabe un joven de 14 años? ¿Qué necesidad tiene un joven de 14 años para tener un encuentro con Jesucristo? ¿Qué lo lleva a un jovencito que apenas está empezando la vida a entender que tiene una necesidad cierta y seria de conocer a Jesús, de algo más en la vida? Pues bueno, aunque a esa tierna edad uno no entiende o puede definir en palabras realmente lo que está sucediendo en su interior, algo sí ahora mirando hacia atrás yo puedo poder describir que el hecho de tal vez haberme simplemente criado sin una figura paterna, sin un padre en el hogar, de alguna manera u otra había hecho un efecto en mi vida. En aquella circunstancia específica, o más que todo en aquel tiempo, yo no podía definirlo, ¿verdad? De la manera en que ahora ya con más sabiduría y más conocimiento lo puedo definir, pero ciertamente sí lo podía sentir. Ciertamente sí lo podía experimentar y lo estaba viviendo en carne propia. Obvio, este tipo de situaciones o de vacíos que se experimentan a temprana edad, tal vez en nuestra niñez o en nuestra temprana juventud, uno no los puede definir o determinar claramente, pero sí lo siente y sí ve el efecto en la vida de uno en términos de cómo te comportas, cómo te sientes, cómo ves la vida. Yo pienso que eso era lo más que realmente estaba teniendo algún tipo de influencia sobre mi vida, sobre mi pensamiento. ¿Quién era yo? ¿Hacia dónde iba? ¿Qué tenía? ¿Cómo veía la vida? Era realmente algo que estaba influenciado por esa realidad que estaba viviendo. Cuando por primera vez se me presenta Jesucristo, realmente mi idea de lo que era la vida cristiana o la vida religiosa, como se le conocía en aquel tiempo, era algo que yo veía más para gente mayor, para gente anciana, para gente adulta, gente que ya estaba tal vez en esa parte final de su vida y que como estaban en la parte final de su vida, pues realmente trataban de hacer arreglos, ¿verdad? O de alguna manera reivindicarse. Pero cuando se me invita a participar de una experiencia de adoración y poder llegar a aquel lugar donde estaban adorando en el año 1987, sé que fue en el mes de abril de 1987, me encontré con que lo que pude palpar, lo que pude ver, lo que pude presenciar en el rostro de los jóvenes que estaban allí, de los niños que estaban allí, que cantaban, levantaban las manos, se abrazaban y sonreían juntos dentro de la experiencia, a mí me faltaba, yo no lo tenía. Era algo que yo no podía identificar, no podía precisar. Ahora sé que es la presencia de Dios en la vida de la iglesia. Ahora sé que es el gozo del Espíritu en la vida de los que adoramos. Pero desde la perspectiva de alguien que no tiene eso, cuando lo puede ver, se da cuenta que hay algo en su vida que está faltando. Y en ese momento, en un segundo, no te puedo decir que recordé el mensaje, no te puedo decir que recuerdo de qué estaban hablando el predicador, pero sé que le dije a Dios en aquel momento de mi vida que yo no tenía eso que yo veía en aquel grupo de personas que alababan y adoraban al Señor, que si Él era la respuesta para yo poder tener eso, yo lo quería. Y recuerdo como el día de hoy las palabras del Señor a un joven de 14 años que no tenía idea de lo que era orar o hablar con Dios. Pero recuerdo aquellas palabras fuertes en mi mente que me dijeron: si vienes a mí, eso que ellos tienen, yo te lo voy a dar. Y en ese momento
le dije, pues Señor, aquí estoy. Soy para ti, soy tuyo. Y desde ese instante comencé a experimentar una experiencia de vida totalmente distinta. Aún a mi temprana edad de 14, 15 años, podía ver la vida de manera distinta. Ya no se trataba simplemente de mi contexto personal, social, económico o familiar. El mundo espiritual se había abierto. La verdad de Dios ahora se me había revelado. La eternidad, la vida abundante que el Señor nos promete, su fuerza, su ayuda, su fortaleza, su presencia, era algo que me llevaba diariamente, y hasta el día de hoy me lleva diariamente a poder entender que hay mucho más, que la vida no es simplemente este cúmulo de experiencias que tenemos en el planeta, que la vida es Cristo. Y desde ese punto de vista, no solamente estamos afectados por lo que pasa aquí, sino que hay una intervención divina en nuestras vidas diariamente, en los momentos buenos y en los momentos menos buenos, en los días de alegría como en los días de tristeza. Él es esa figura que entra a nuestra vida y lo cambia todo, cambia la perspectiva. Y lo que para nosotros es imposible, Él lo hace posible. Y lo que para nosotros sería algo sumamente difícil de lograr, el Señor nos da la capacidad para hacerlo. Desde ese entonces hasta el día de hoy, le doy gracias a Dios que en altas y bajas, en momentos buenos y en momentos malos, Dios siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí para añadirle a mi vida lo que sin Él jamás podría tener. Te invito a darle una oportunidad a la presencia de Dios en tu vida, al poder del Evangelio en tu vida, y a darle una oportunidad a que por la fe creas en nuestro Señor Jesucristo y recibas dentro de ti el hermoso regalo de la gracia, del perdón y de la salvación. Sé que al igual que conmigo, contigo también cambiará tu vida. Bendiciones.